Hola, muy buena. Mi nombre es Gracia Jiménez Fernández y vengo de la Universidad de Granada para presentar este trabajo sobre el análisis del patrón de escritura en el alumnado de segundo y tercer ciclo de primaria. Bueno, en primer lugar vamos a ver de dónde surgió esta investigación. La verdad es que la escritura es una habilidad que comparte muchas características con la lectura, sin embargo es mucho más compleja, tiene unas subhabilidades que son específicas de la escritura, que no se dan en lectura y que eso implica que su aprendizaje sea más difícil. A pesar de esta característica, lo cierto es que existe menos investigación sobre cómo adquirimos la escritura, cómo adquirimos los distintos procesos. Pero en realidad es fundamental conocer cómo se produce el proceso de adquisición típico, sobre todo con el objetivo final de poder ayudar al alumnado con dificultades. Entonces, ante esa situación, nos planteamos como objetivo general aportar nueva evidencia sobre, centrándonos en los procesos básicos de escritura, es decir, procesos fonológicos y procesos ortográficos, para analizar el rendimiento ortográfico que se produce en niños de tercer, cuarto y quinto curso de educación primaria. Eh, como objetivos específicos nos planteamos estos tres. Primero, vamos a describir el patrón de aprendizaje de la escritura en población típica, porque como comentaremos a continuación no tenemos diagnosticados a niños con NEAE. Después analizaremos los patrones de error según el tipo de grafonema concreto y por último seleccionaremos a una muestra de niños que presentan dificultades por considerarlos con un rendimiento con un percentil 25 o inferior. Bueno, esta es la muestra de participantes. Como ven, tuvimos un total de 194 niños y niñas. Aquí tienen la distribución de cada uno de los cursos de educación primaria. Fueron evaluados de un centro educativo. Las características son que es un colegio público de un nivel medio. Hay alumnado medio bajo y medio alto con ese nivel. Y bueno, un colegio público con características de cole ordinario. Y aquí los niños que fueron evaluados no tenían ningún tipo de necesidad diagnosticada, es decir, que ninguno de los niños evaluados estaban censados como alumnado con NEAE. Bueno, el instrumento que utilizamos se llama prueba de rendimiento ortográfico y esta prueba es una prueba que tiene bastantes subpruebas asociadas. No obstante, nosotros como estábamos focalizados en evaluar los procesos básicos, procesos léxicos y procesos ortográficos de la escritura, perdón, como he comentado antes, pues solamente elegimos dos subpruebas, que eran el dictado de palabras y el dictado de pseudopalabras. Bueno, como su propio nombre indica, lo que se hace con esta prueba es dictarle a los niños una serie de palabras y de pseudopalabras que contienen unas determinadas complejidades. En concreto, tienen las complejidades de mayúsculas, la presencia de BV, de GJ, de HX, de CC y de tilde. Bueno, aquí están los resultados generales. Si quieren profundizar en los resultados más concretos, les animo a que se puedan leer el capítulo que está desarrollado, ¿no? Gracias también a la plataforma de este congreso. Pero bueno, como resultados generales, para no alargar en exceso la presentación, aquí lo que podemos ver es el número de errores que se cometen en cada una de las categorías a lo largo de los cursos. Como podemos observar, siempre se produce una disminución esperada por ser niños con ya una experiencia escritora mayor en todas las complejidades. Siempre se produce un descenso, claro. Pero también vemos que esas complejidades pues, no tienen un mismo nivel de dificultad.
En ese sentido, se puede ver cómo las mayúsculas presentan muy poca dificultad para los niños, ¿no? Niños desde tercero ya cometen muy poquitos errores relacionados con las mayúsculas. Sin embargo, los errores que más se cometen son los errores relacionados con la B y con la V, también con el tipo de acentuación, así como con la H. Pero desde luego destaca muchísimo la cantidad de errores que se cometen con la B y con la V, ¿no? Ya adelanto un poco para la discusión, pero sí que me parece interesante adelantarlo desde aquí, la importancia de la enseñanza específica con la B y con la V, que parece mucho más compleja que con la GJ o con la EY, ¿no? Que aparentemente podrían tener una misma categoría, que sería la ortografía arbitraria. Pues bien, parece que la BV entraña una dificultad añadida que debería ser tenida en cuenta a la hora de hacer una enseñanza específica de este tipo de grafonema. Bueno, también vemos que otras complejidades que no le resultan especialmente complejas sería la diferencia entre C y CC o de la DZ, ¿no? También es verdad que esta investigación se llevó a cabo en colegios de Granada y es verdad que son características que normalmente no suelen tener en el habla cotidiana una dificultad, ¿no? Pues como puede ser la D y la Z en otros lugares, ¿no? Pues por ejemplo en Madrid, ¿no? O en otros lugares de alrededor. Sí, llama la atención, teniendo en cuenta la comparación entre aguda, llana y esdrújula, que el número de errores en la esdrújula son mucho mayores, ¿no? Es decir, los niños tienen más problemas a la hora de escribir la esdrújula que las llanas y las agudas, ¿no? Aun cuando la regla ortográfica de la esdrújula es muy clara, siempre van con la tilde, ¿no? Entonces es curioso este resultado que obtenemos. Bueno, este era uno de los objetivos generales, ver el patrón típico, ver las complejidades que eran más difíciles, las que eran más fáciles, pero también estábamos interesados en ver los perfiles de dificultades, ¿no? En primer lugar, lo que nos sorprendió es que había un número muy importante de alumnos que presentaban un percentil 25 o inferior en la prueba, ¿no? Que fue el criterio que utilizamos para determinar que los niños tenían estas dificultades. En concreto vemos que 13 alumnos de tercer curso, 7 de cuarto, 2 de quinto y un alumno de sexto presentan estas dificultades. Es llamativo el alto número de niños en tercero de primaria que presentaban esta problemática, ¿no? Ya analizando cada uno de los perfiles, vemos que hay muchísima variabilidad. En algunos casos, que una vez más remito para mayor detalle al capítulo que se ha generado a partir de este congreso, hay gran variabilidad en los perfiles, como comentaba, siendo en unos casos más problemas relacionados con el ámbito fonológico, es decir, en la escritura de palabras no tenían tantas dificultades, pero sí se centraba mucho en la escritura de pseudopalabras. Además, también nos llamó muchísimo la atención cómo estos niños que presentaban problemas seguían teniendo dificultades en una de las complejidades más sencillas que nos había mostrado el patrón típico, que son las mayúsculas, la escritura de las mayúsculas. Porque claro, evidentemente estos niños con dificultades presentaban problemas en la B, la V, la Y, la Y, como momento era esperable en función de haber determinado que en el perfil típico también se mostraba una dificultad ahí, ¿no? Pero nos sorprendió muchísimo que también tuvieran dificultades a la hora de escribir mayúsculas. Creo que esto también tiene importantes repercusiones a nivel educativo, a nivel de enseñanza. ¿Por qué? Pues porque las mayúsculas normalmente no suelen ser un objetivo de aprendizaje cuando los niños ya son más mayores, pero siguen siendo un reto para este alumnado con dificultades. Y bueno, y por supuesto, lo que aparecen son grandes problemas
en la escritura de palabras que contienen grafonemas inconsistentes, la B, la V, la H, a pesar de ser niños más mayores, siguen presentando este tipo de dificultades. Y, por supuestísimo, aquí sí coincide un poco con el patrón, porque evidentemente si el patrón muestra que la tilde es una complejidad difícil, pues para ello aún más, ¿no? En este caso, además de la esdrújula, también apareció en agudas, ¿no? Las más fáciles para estos niños, aunque también difíciles, pero las más fáciles eran las llanas y después también presentaron problemas en las agudas y en las esdrújulas. Bueno, para finalizar, vemos que errores relacionados con la H o con la BV especialmente siguen apareciendo hasta sexto de primaria. Por lo tanto, la enseñanza de la ortografía tiene que ir más allá de primaria y tiene que continuar en cursos superiores, ¿no? Durante la etapa secundaria. También destacar que la adquisición de las reglas de acentuación y su aplicación resultan muy complicadas para los niños, resultan muy complejas para los niños y es algo en lo que hay que dedicar más esfuerzo, más tiempo. Probablemente desde primer ciclo sería necesario fomentar el análisis prosódico de las palabras, que también tenemos otro grupo de estudios que han mostrado que realmente es un tipo de habilidad muy relacionada con lectura y en este caso con escritura, ¿no? Entonces, pues estos datos invitan a que se intervengan de una manera temprana, no en lo que se refiere, claro está, a las reglas de acentuación, pero sí en la detección, en la sensibilidad a la sílaba tónica, en la capacidad que tenemos de detectar esa sílaba tónica, porque parece que es un procesamiento que implica mayor nivel de dificultad y por lo tanto es complejo. Después nos llamó la atención, como decía, el importante número de alumnado con un percentil 25 menor, especialmente en tercero y en cuarto, sobre todo en tercero, lo que pues viene a reforzar la idea con la que empezaba esta presentación, donde vemos que la escritura es una habilidad compleja, difícil, que necesita una instrucción específica. Después hemos visto también que el alumnado con dificultades, a pesar de todo ese grupo haber mostrado un percentil 25 o inferior, sus perfiles son diferentes. Y eso es muy importante, que no nos quedemos solamente con este niño tiene dificultades, pero dificultades ¿en qué? ¿En qué tipo de grafonema? Porque como les he comentado, en unos casos eran más de ruta fonológica, pues ese niño necesitará una intervención más centrada en ruta fonológica, mientras que otros tenían más problemas en ruta léxica o incluso algunos que nos llamaron la atención en su problema con las mayúsculas, ¿no? Entonces, la conclusión a la que llegamos es, necesitamos ir más allá del dato cuantitativo, ver aspectos cualitativos de patrones de error para poder hacer intervenciones lo más específicas posibles con este tipo de alumnado con dificultades. Y en definitiva, pues vemos que la escritura necesita mayor investigación. Nosotros solamente nos hemos centrado en el ámbito de procesos básicos. Quedan unos procesos superiores, como son la composición escrita, como son los de planificación, los relacionados con planificación, con revisión, que esta investigación no ha abordado, pero que nos parecen interesantísimos y muy necesarios pues para conocer cómo se produce ese proceso y poder ayudar, pues maximizar esa enseñanza. Bueno, y hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias por su atención y bueno, pues quedamos a su disposición para cualquier duda al respecto. Un saludo.